Santander en la década de 1925 a 1954. ¿Qué eventos importantes marcaron los primeros 30 años de existencia de nuestro Instituto Politécnico de Bucaramanga? Son el punto de partida para la investigación histórica que han iniciado nuestros estudiantes de la mano de sus docentes. A continuación, el profesor Sergio Villarreal, jefe del área de Ciencias Sociales, va a realizar un aporte a la historia de Santander y una reflexión sobre la historia del Instituto Politécnico. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, pues agradecer este espacio y el proyecto de la profe Luciana, que al colectivo docente nos entusiasma mucho. Y para eso se me ha pedido que elabore una pequeña reflexión al respecto de la importancia de la historia. Es más o menos lo siguiente: la historia, no como disciplina académica, sino como remanente de nuestra existencia, tradiciones, antepasados y cultura, tiene un papel fundamental dentro de nuestra sociedad, la cual se alimenta de esta memoria, que se construye día a día a través de los símbolos y valores que hemos heredado de nuestros antepasados. Es por esta razón que la historia y la memoria son ejes fundamentales en el devenir del ser humano, pues es la herramienta que nos permite construir desde el presente un mejor futuro, sin olvidar nuestras raíces ni las enseñanzas heredadas. Es por eso que hoy no solo hablamos de la historia, sino que nosotros, los aquí presentes, estamos haciendo parte de la misma, construyendo un pequeño fragmento de lo que los historiadores denominamos como historia material y cultural de la región de Santander. Con este proyecto, gestado a partir de una idea y de un anhelo, pretendemos, desde lo pedagógico y lo académico, rendir homenaje a los maestros del arte, la música y la danza del siglo XX, pero también celebramos la existencia de nuestra región, de su cultura, sus tradiciones, guerras y, cómo no, de los grandes personajes que descansaron sus pisadas sobre nuestra tierra, pujante y llena de sueños. Este es un momento que perdurará, reservado en la memoria de todos los presentes, pero que no solo residirá en ella, sino que se extenderá a través de todo el departamento y, por qué no, del país. Colombia, somos un territorio que necesita recordar, porque la memoria es lo único que permite sanar a un pueblo agobiado y herido. El recuerdo de lo que fuimos es lo que alimenta las almas y los sueños de nuestros predecesores, junto con este fragmento que hoy intentamos reconstruir. Es importante no solo para nosotros, los presentes, sino también para nuestros alumnos, sus familiares y todo aquel a quien se extienda este proyecto, saber que la historia no es solo lo que está escrito en los libros que se han olvidado, pues es también el por qué, para qué y cómo nos hemos convertido hoy en lo que somos. En ese sentido, la memoria histórica es lo que debemos rescatar y preservar como nación, para así poder buscar juntos soluciones plausibles y acordes a este nuevo reto coyuntural que se nos presenta en nuestra patria. Y con este proyecto buscamos dejar una llama de inquietud en nuestros alumnos, quienes son los más pequeños, y también las futuras generaciones, quienes tendrán en sus manos la antorcha que ilumine el camino de nuestra sociedad.
Narran los cronistas de la antigua Bucaramanga que el sombrero hippie japa se hizo popular en la región entre 1820 y 1822. Cuentan que Felipe Salgar, un cura de la región de Girón, interrogó sobre su sombrero a un pastuso recién llegado, quien le dijo que existían unas palmas llamadas nacuma, cuyos cogollos preparados convenientemente suministraban el material para sus afamados sombreros hippie japas. A continuación ustedes verán los sombreros que usaban las personalidades de esta época. En la cabeza del desfile pueden observar al señor alcalde y la primera dama, con su elegante sombrero, como lo pueden observar. Van seguidos de las autoridades, con su sombrero negro, demostrando autoridad. Van seguidos de las bellas damas de la clase alta de Bucaramanga de aquella época, cuyos sombreros demostraban su elegancia y belleza. Al final podemos ver a la clase trabajadora, que también usaban su sombrero porque era un sombrero de rigor. En aquella época nadie podía salir sin su cabeza ocupando un sombrero. Un aplauso para ellos, por favor. Una tarde del mes de mayo, el sol se había ocultado ya tras los cerros de Palo Negro y se habían dejado el cielo teñido de carmín y oro. En las primeras horas de la noche discurre la luz eléctrica por las calles de Bucaramanga. Figurémonos que caminan estos personajes por la alta meseta de Bucaramanga en la primera década del siglo XX. El señor obispo, el cura, que era personaje admitido en la casa de todos con el mejor plato, el señor alcalde, encabezando, acompañado por su bastón. Cabe resaltar que era impuesto por cada gobernador, según su color: rojos los cámbulos, azules los gualandayes, unos liberales, los otros conservadores. Se ponían de acuerdo cuando veían muchachas bonitas para hacer alfombra a su paso. Detrás de él vemos acompañamiento musical y al señor obispo, que ya nos acompaña. Era un honor en cada hogar al que se admitía el señor obispo tenerle un homenaje, un almuerzo y sus mejores platos para contar con su bendición. La maestra, clásica, vestida de azul, zapatos cerrados, gafas grandes, regla para imponer autoridad y la inconfundible cartilla Alegría de leer, que a muchos nos hizo soñar, con duendes, hadas, a través de cuentos, leyendas y fábulas, al igual que la imprescindible urbanidad de Carreño, que nos sigue dando pautas para la sana convivencia. La acompaña una insigne alumna, haciendo honor a la obediencia, al respeto y a la honorabilidad de estar detrás de los pasos de su docente. La enfermera o comadrona, que atendía los partos en las casas salariegas, donde se acostaban 3 y al amanecer el abuelo anunciaba: somos 4 o 5, gracias a la labor de esa mujer que desde 1919, gracias a una gestión de la Cruz Roja, llega la enfermera Madame Ledux, quien fundó la técnica de enfermeras y comadronas en la administración de Marco Fidel Suárez. La dama elegante, a quien las mujeres de la vida alegre imitaban para conseguir clientes, a quienes prestaban servicios personales.
Las colegialas. Envidia de jóvenes y viejos quienes detrás de sus cómodas faldas hacían honor a la frase del abuelo: mijita, más que sea, hágase desear. La modista. Reemplazada hoy por los diseñadores. Ellas con su cartabón, metro, colgado al cuello, diseñaban, cortaban, cosían y escuchaban, siempre con el lápiz detrás de la oreja. Otros personajes presentes en la vida social de Bucaramanga, los músicos, el boticario, el borracho, la mujer de la vida alegre, el maestro, la enfermera, el barbero, el bobo del pueblo, que en la tranquila y apacible Bucaramanga, entre zarrapios, culonas y chicharras, existían unos personajes que le daban vida a los cuentos, historias, anécdotas, que con sus particulares formas de ser y relacionarse con los bumangueses marcaron huellas y que aún están vivas en la memoria colectiva de la ciudad. Algunos personajes emblemáticos: el famoso Chepito, ese personaje que a punta de vergüenzas públicas cobraba deudas ajenas y hacía alarde de su elegancia, de su profesionalismo, para cobrar cada una de las deudas por las cuales era contratado. Este sistema en Bucaramanga empezó en 1942. Tan efectivo era que para evitar la vergüenza, las personas bajaban rápido a atenderlo y a pagar lo que se debía o a acordar algún plazo efectivo. Desde los siglos del coloniaje hispánico, Colombia ha sido un país de fiestas religiosas y romerías populares, que son la expresión de la religiosidad de un pueblo que se formó con la influencia de España a raíz del catolicismo en el mundo. En ella se manifiesta la división religiosa, las ceremonias rituales, las procesiones, las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las diversiones populares y las actividades económicas y religiosas. Estas fiestas responden a una necesidad profunda de los pueblos por expresar la devoción religiosa y la alegría de las gentes con su sentimiento de acercamiento al mundo espiritual. Una actitud de unión del Ser Supremo a los santos y a los hechos religiosos de permanente vigencia y que se recuerdan en los días especiales que se convierten en fiestas y romerías. Reverendo Padre, ¿puede iniciar el rosario? ¿Sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algunas devociones cristianas fueron introducidas en Hispanoamérica por las comunidades religiosas. La Virgen del Rosario por los dominicos, San Francisco de Asís y la Navidad por los franciscanos. La Candelaria por los agustinos. La Virgen del Carmen por las carmelitas. Y el Corazón de Jesús por los jesuitas, entre otras. En los diferentes pueblos y territorios de Colombia se cuenta con historias alrededor de distintas advocaciones marianas. Por ejemplo,
La aparición de la Virgen esculpida en la piedra la encontramos en la devoción de la Virgen de la Piedra en Barichara, hallada por un campesino en los siglos XVIII y llevada a una ermita en 1751. ¿Quiénes participan en esas romerías o en esa fiesta religiosa? Como ustedes lo ven, viene la gente del pueblo, ¿sí? Nuestros campesinos, nuestras madres de familia. Enseguida, ¿quiénes son los que llevan el anda? Ellas, esas personas que son las trabajadoras, las que le dan fruto a esa tierra para poder dar de comer al resto del mundo. Seguido vienen el señor sacerdote, el párroco, el obispo. Bueno, ahorita tenemos un sacerdote. Ella siempre va acompañado con las monjas o religiosas. Ellas están demostrando el traje de esa época. También vienen acompañadas las damas, las grandes damas del pueblo, ¿sí? Acompañadas a ellas tenemos las damas que pertenecen a la adoración perpetua. Ellas son las encargadas de organizar junto con las hermanitas para que todo se lleve a un fin exitoso. En este caso, la coordinadora y los docentes de la CDBID representamos una procesión mariana, también llamada Romería Mariana, las cuales fueron sugeridas alrededor de leyendas milagrosas. En ella participaban personajes como el sacerdote, monjas o religiosas, sacristán, las damas distinguidas, las personas que pertenecían a adoración perpetua, campesinos y el gamonal del pueblo, entre otros. Esta era una actividad muy ceremoniosa, participativa y de alabanza. Los romeros o promeseros rinden a la Virgen su homenaje de gratitud, hacen las mandas o promesas, asisten con devoción a las misas, ceremonias rituales y procesiones. Expresan su alegría en las fiestas populares con bandas de músicos, juegos de pólvora, danzas, cantos, comidas típicas y la alegría de la romería. En cada región se manifiestan las diferentes formas de creencias populares y las costumbres típicas. El pueblo colombiano es religioso y festivo, como así lo manifiestan las numerosas romerías y fiestas populares. En ellas se expresa también un rito de identidad nacional en el cual el pueblo refleja la cultura autóctona, las tradiciones, creencias, música, danzas, artesanías, trajes y demás aspectos de su mundo sociocultural. Entonamos entonces María de mi niñez, por favor, para salir. 1, 2, 3. Cuando era yo muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama rezaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. ¿Cuándo aparece el maíz? El maíz es originario de México, gracias a los restos de semillas hallados en Tehuán, Puebla. Sabemos que hace 7.000 años se inició su cultivo. Su domesticación fue muy importante para que los grupos nómadas se volvieran sedentarios y su cultivo fue el sustento de los pueblos mesoamericanos. Variedades en Colombia: amarillo criollo, bavario, capio, caturrito, chúcula,
parvo blanco, parvo amarillo, parvo negro, parvo rojo y azul, arroz o de los perros, chocolo, blanco, amarillo y entre otros. Clasificación: maíces duros, maíces harinosos, maíces feculosos. Preparaciones populares en Colombia: arepas, tamales, envueltos, mazamorras, sopas, chichas, tortas, champús. Evolución del maíz. El maíz en México inicialmente era una hierba silvestre llamada teocintle. Los indígenas mesoamericanos empezaron a sembrar esta hierba y a escoger los mejores granos para resembrarlos hasta que después de muchas generaciones apareció el maíz. Leyendas del maíz. México y Guatemala se dice que los dioses se hicieron a los hombres de maíz. Eran los dioses aztecas, pueden ser masculinos o femeninos. Su nombre viene de dos palabras: Centli, que significa grano, y Teot, que significa Dios. Varios historiadores aseguran que su intersexualidad se debe en realidad a que es un grupo de varios dioses y diosas. En Colombia, granos de oro enterrados por un comerciante se convirtieron en plantas de maíz. Guarapo. Bebidas de la época con base en panela y cacao. El guarapo, a lo largo de la historia de Santander, el consumo del guarapo ha sido asociado al recio carácter de los habitantes de la región. En las tradiciones campesinas, el guarapo es tenido en cuenta como bebida imprescindible en las faenas de laboreo. Su consumo se hacía en totumas. El cacao. El cacao da origen a uno de los alimentos más deliciosos como bebida caliente que se consumía principalmente al desayuno. Sin embargo, en Santander no existía una hora exacta para beber chocolate, pues ha estado siempre presente en la mesa, en las medias nueves, las onces y hasta en la comida. Este alimento se implementó en la dieta diaria de los trabajadores. Era molido y elaborado artesanalmente en cada uno de los hogares. El tabaco. Coplas al tabaco. Los indígenas de América inventaron formas de fumar con las hojas de una planta que ellos podían cultivar. Los españoles llegaron para América a conquistar y rápido observaron a los indígenas fumar. A España llevaron la idea y pronto se popularizó. Con las hojas de tabaco empezó la producción. En Cuba, México y Dominica se empezó la fabricación y también hasta España llegó la consumición. En el clima de Santander, el tabaco se puede cultivar y las empresas surgieron para la economía mejorar. En el proceso del tabaco, las hojas hay que secar y con mucha habilidad se deben armar y llenar. Desde los años 70 empezó la prohibición, pues el fumar tabaco produce mucha adicción. El fumar es nocivo y hasta el humo se debe evitar, si sanos queremos estar y de cáncer no enfermar. El bocadillo. Desde 1870 se inició la industria casera en torno a la elaboración de postres de guayaba para consumo familiar, siendo Vélez uno de los municipios en los cuales se ubica este tipo de fábricas artesanales. Se utilizaban pailas de cobre sobre hornos de leña y el bocadillo era elaborado con azúcar o con pan de azúcar. La pulpa de la guayaba se cernía con lienzos de java y se construía una herramienta con 4 estacas amarradas con lienzo para trabajar la fruta manualmente con el fin de separar las semillas. Ya en los inicios del siglo XX, cuando comienza la construcción del tramo del ferrocarril de Oriente que comunica Chiquinquirá y Barbosa, el bocadillo se convirtió en elemento esencial para los trabajadores, pues se consideraba como fundamental para reponer fuerzas y era llamado suela.
La comercialización del dulce de guayaba data de 1940. Para esos momentos solo se vendía el de lonja. Ya en 1950 hasta nuestros días se conoce el bocadillo de hoja, la jalea y 203 presentaciones más. A Vélez se le considera como inventor del bocadillo de hoja, así como la jalea y el almíbar. Hoy en día son 80 fábricas dedicadas a la producción del bocadillo veleño y 500 familias en Santander que procesan y comercializan la hoja de bijao que envuelve el producto que sale al mercado. Cocadas de Girón. Orgullo de la región, hoy les hablo de Girón. Del Señor para su amada, aquí les traigo sus cocadas. Yo les digo y no lo engaño, las inventaron hace más de 100 años, las abuelas las hacían, los niños se salían y en el parque las vendían. Don Luis Francisco Pinilla, músico de profesión, impulsó este gran producto fabricado allá en Girón. Bueno, aquí ya me despido con la de azúcar y panela, cómpremelas a 2.000 para que endulcen la muela. Las culonas también son historia. Los guanes fueron la tribu indígena que habitó lo que hoy se conoce como el departamento de Santander. Fuentes documentales indican que los guanes incluían en su dieta alimenticia el consumo de las hormigas culonas, las cuales eran cultivadas en criaderos cercados con palmas. Al parecer tenían ciertas técnicas que les permitían la práctica del almacenamiento. Para ello, las depositaban en vasijas de barro y vegetales como el totumo, por lo que se deduce eran cultivadas o criadas en muchos lugares con marcado esmero. La técnica utilizada por nuestros antepasados desapareció hoy. Hay que esperar que la naturaleza cumpla su ciclo anual. El insecto está provisto de grandes tenazas y 4 alas vistosas. Es originario de una bien delimitada región de Santander, el país guane. Cuando se habla de las hormigas culonas desde hace tiempos inmemoriales, son una referencia a un delicioso y nutritivo regalo al paladar. Su preparación por parte de los guanes consistía en quitarle la cabeza, patas y alas, colocándolas al azar en losas delgadas de barro que permitían la manipulación para evitar que se quemaran por exceso de calor. Se les rociaba con agua y sal. Desde hace cerca de un milenio, los hombres de esta región, primero los guane y luego los santanderianos, hacen guardia en la boca de los hoyos de esta tierra, esperando la salida de las culonas. En esto, nada ha cambiado desde la época ancestral. La hormiga culona. Aquí está, fuerte el aplauso para ellos.